Ya lo abrí, ya vamos a empezar. Esa parte. Ajá. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Muy bien, ¿usted? Bien, Bien, ¿ustedes? gracias. Bien. Vamos a dar un par de minutitos para que se conecten los y las demás y les paso al profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está Martín? ¿Todo bien? Todo bien por dicho. Qué bueno. Les recuerdo que si se desconectan, me escriben por el WhatsApp, por favor, por alguna razón, si por la lluvia o se les va la electricidad o algo, me escriben ahí por el chat del WhatsApp, por favor, para volver a darles el acceso. Vamos un minutito más. ¿Cómo está Valeria? Hola, Provida. Bien, gracias. Bueno, y también los que tengan la posibilidad de activar la cámara, también les solicitamos que lo hagan porque es mucho más agradable para el profesor también dar la clase cuando ustedes tienen la cámara y hay ese contacto, aunque sea por este medio. Entonces, les agradezco a todas y a todos si pueden activar sus cámaras. Bueno, les voy a pasar al profe y nos vemos al final de la clase. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me oyen bien la voz? Sí. Buenas tardes, si se escucha. Buenas Ah, tardes, profe. bueno, muy bien. Miren, hoy vamos a estudiar, voy a tratar de hacerles una síntesis lo más lacónica, pero esencial que pueda de un tema importantísimo de la psicología y la psiquiatría, que es el de la afectividad y las variantes más o menos normales o francamente patológicas que ofrece nuestra afectividad humana. Lo primero, para tratar de ir en línea recta con el esquema que voy a usar, es eh, pues, reflexionar sobre lo que entendemos por afecto o afectividad, qué se entiende por eso. Y lo primero que hay que decir que el afecto o afectividad fundamental es el estado habitual del ánimo, que todos tenemos alguno, habitual, o sea, que es permanente, que lo tenemos en la mayoría
de los momentos de nuestra vida psíquica y existencial, ¿no? Y que dentro de ese estado de ánimo básico que todos tenemos, que es estado de ánimo que le podemos llamar axial, porque es el eje de nuestra vida afectiva, axial, axial con X, ¿verdad? De acción en griego, que significa eje, entonces axial es lo que tiene o se relaciona con un eje, o el eje mismo tiene una función axial. Y el eje de nuestra afectividad es un estado de ánimo que predomina en nosotros en la mayoría de nuestros momentos vitales. Ahora noten que dentro de ese estado de ánimo habitual que todos tenemos, que puede ser pues, de alegría o de tristeza, ustedes habrán conocido casos así, o tal vez se pueden reconocer en como habitualmente contentos o alegres o dispuestos o simplemente normales sin que piensen muy frecuentemente si están tristes o están, que es lo que ocurre con la mayoría de las personas, y en que casi nunca, como estamos habituados a un determinado estado de ánimo, no nos ponemos a reflexionar sobre si somos muy tristes o tristones, o más bien que predomina en nosotros la alegría. Pero hay una gran cantidad de variantes en torno a esto y esas variantes son totalmente normales. Hay una cierta oscilación con ese C, oscilación del estado de ánimo dentro de la normalidad. O sea que si nosotros reflexionáramos sobre nuestro estado de ánimo, cosa que no es necesaria y tampoco puede ser buena señal estar constantemente examinándose a ver cómo estamos de ánimo, porque es como que constantemente estuviéramos revisándonos las respiraciones que hacemos por minuto, a ver cuántas son, porque ya eso sería pues una patología de mayor o menor grado de importancia, pero no sería normal porque estaría dentro de lo que se llama eh, distimia. Entonces anoten ahí que las distimias o distimia es el cambio brusco de estado de ánimo, de la tristeza a la alegría o al revés, de la alegría a la tristeza. Hay temperamentos y personalidades como los ciclotímicos. Si notan que voy un poco rápido, pues me lo dicen para ver si aminoro el ritmo o si tienen algo que preguntarme también constantemente me pueden preguntar lo que quieran. Yo paro un momento, cualquier duda que tengan. Por lo tanto, distimia, como la palabra misma lo dice por las raíces griegas, de dis, que indica oscilación, de otras significaciones, y timos, que se escribe timos con y, timos, que significa estado de ánimo en griego. Entonces, distimia es una variante del estado de ánimo un poquito marcada. Puede ser muy marcada, pero no necesariamente. Y pues, el estar preocupado o preocupada constantemente por el estado de ánimo, ya dije que no es normal en el grado que sea, porque eso significa ya cuando hay cierta frecuencia e intensidad, lo que se llama hipocondría, que se escribe con H, hipocondría. La preocupación continua sobre algún aspecto de la salud.
Por ejemplo, sobre la respiración casi nunca pensamos, ni hay necesidad de hacerlo, porque es algo mecánico que constantemente estamos realizando con regularidad. Solo somos conscientes de que estamos respirando cuando tenemos alguna agitación por gimnasia intensa o una carrera, cualquier cosa de estas, o un susto, pero normalmente no nos acordamos tampoco de nuestro cuerpo, excepto en el placer o en el dolor. Somos muy conscientes de la presencia en nuestra existencia de nuestro propio cuerpo, pero normalmente si no tenemos un cansancio, un dolor o un momento de placer, no nos acordamos de una sensación básica de nuestra afectividad, que es una vivencia elemental que todos tenemos de nuestro propio cuerpo. O sea, sabemos que lo sentimos, solo que no somos conscientes casi nunca, solo en ciertas circunstancias. Y eso es lo que se llama, con la primera con C y la segunda con S, la senestesia. Senestesia, la primera con C y la segunda con S, que es esa vivencia básica sensorial de nuestro propio cuerpo. Como es muy regular, casi nunca reflexionamos sobre ella, a no ser por razones especiales, algún que nos llama la atención nuestro cuerpo en ciertas circunstancias. Y por supuesto, sobre todo en el placer o en el dolor o cualquiera de, de las, eh, de las vivencias intensas corporales que tenemos. Entonces ya hemos dicho que es distinto. Y lo contrario, lo que podemos considerar como equivalente al estado afectivo normal, fundamental, es lo que se llama eutimia. Ese es otro concepto que hay que subrayar. Ahí estoy viendo muy sonriente, como siempre, es que es una fotografía, seguro es que siempre está así. A Cristian Cascante, si quiere decirme algo en este momento. Y así compruebo si detrás de la fotografía está usted. Sí, profe, no, de momento todo claro. Ah, bueno, Profe, no. yo sí tengo una consulta y es que no me queda claro cuál es la distinción entre senestesia con C y senestesia con S. Conozco la senestesia con S como tal, pero no comprendo el significado de senestesia con C. Bueno, la senestesia, las dos con S, que usted dice que conoce, no la he mencionado ahora. La que he mencionado y he explicado es la senestesia, la primera con C y la segunda con S. La senestesia que usted conoce, con las dos con S, la primera y la segunda, pues es muy importante, por supuesto, en nuestra vida afectiva, en el arte, en las artes en general, porque se empezó a usar en música, por ejemplo, desde el siglo XIX con la música de Wagner. O sea, la influencia que tiene un órgano sensorial en otro es, y eso ocurre normalmente en nuestra vida. La influencia que tienen unos sentidos en otros. Oímos algo y nos suscita, nos anima la reflexión, la memoria, las imágenes visuales, algo que hemos oído, nos enciende la imaginación visual, eso es senestesia. Claro, Dos pero con la S. Y senestesia con C. la senestesia es la que acabo me parece muy bien que me lo pida porque es lo que acabo de explicar para que lo apunten ahí bien. La senestesia, la primera con C y la segunda con S, es la vivencia fundamental de nuestro propio cuerpo. Que ya expliqué que es Comprendo. una sensación tan elemental, tan regular, que solo en ciertas circunstancias reparamos o reflexionamos sobre ello.
profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y también ahí está Luis Daniel Ferretto, que también en otras ocasiones hemos aprovechado su criterio. Sí, Luis Daniel. Sí, que yo quería aportar ahora que menciona, bueno, el término de sinestesia. Bueno, en mi caso, a mí me pasa que, bueno, cuando yo toco la guitarra clásica y cuando yo escucho, digamos, toco canciones, relaciono las canciones con colores. Entonces yo le pregunté a un profesor que eso cómo se llamaba y es sinestesia. Ah, Eso es sí, lo que claro. le preguntaba a la compañera que quería Ah, aportar con ese ejemplo práctico o algo así. Bueno, también está relacionado con otras cosas, pero que sí me gustaría aportar porque sí, yo ese término de ahí es donde lo he acuñado, digamos. sí, y le agradecemos y ojalá Valeria Villalta, que fue la que planteó el asunto y que está interesada en eso, lo haya oído y todo lo demás. Esto que acaba de decir Luis Daniel Ferretto, ¿qué le ocurría a él con la música? Porque, por eso mencioné yo la música de Wagner, porque en el siglo XIX fue la primera que sistemáticamente utilizó la senestesia, y como la música de Wagner es muy descriptiva y ambiental, por eso se ha usado como fondo de algunas películas de aventuras, por ejemplo, en la cabalgata de las Valquirias, por ejemplo, uno se imagina los caballos de las famosas heroínas guerreras germanas de la Edad Media, socorriendo a los soldados, todas las actividades de guerra, se las está imaginando uno en una llanura inmensa de batalla, oyendo la música de Wagner. Y eso pues es senestésico porque nos estamos imaginando algo que estamos oyendo. Hay un Entonces, pensador, profe, ¿eh? hay un pensador que se estudia mucho en lo que es la teoría literaria. Bueno, yo estudio filología. En este caso, este pensador, Joseph Addison, establecía algo llamado los placeres de la imaginación, y decía que los placeres de la imaginación estaban basados meramente en dos aspectos: en el disfrutar del ambiente y de la naturaleza como tal, y luego de la sinestesia, que es las emociones que surgen a partir del arte, ya sea del arte visual, de la musicalidad como tal y todas estas cuestiones. Quería Sí, mencionarlo ahí. sí, para comentarle algo sobre eso tan importante que acaba de mencionar usted, que sí, que no es solo que el oído influya en la vista, en las imágenes visuales o de origen visual, sino que la imaginación, la memoria, toda la sensibilidad en todo nuestro cuerpo, esa vivencia fundamental que acabo de explicar, que es senestésica, nuestras emociones, toda nuestra capacidad psíquica se estremece, se influye eh, por escuchar un fenómeno natural o artístico, y en cuanto por eso Daniel se refería a que él asocia diferentes colores, no sé si con los acordes o con ciertos momentos de las partituras que él estudia, pero que desde luego que incluso ahí hay una mnemotecnia muy profunda, porque esa asociación eh, tiene varias funciones, varias utilidades, creo yo, para el músico. eh, Profe, y además hay una reciprocidad. Ajá, sí, Manuel, cualquier cosa. allá. Ahora que mencionó eso sobre los acordes, yo lo puedo confirmar también de lo que está hablando Daniel, ¿Dónde que está? hay acordes, ¿no se escucha nada? Sí, sí, claro, lo estoy oyendo, Manuel. Manuel. Ok, disculpe. Sí, que los acordes, bueno, en mi caso hay acordes que me transmiten como un color cálido y otros un color oscuro o a lo mejor muy fuerte. Tiene que ver mucho con eso, la verdad. Entonces, eso sí, de lo que está mencionando, le doy toda la razón. Muy bien, y bueno, y esto tiene relación con lo de lo que comentaba Luis Daniel Ferretto, que es músico, y que para seguir en la línea misma de Wagner, pues, y de muchos otros músicos, por ejemplo, Brahms, Johannes Brahms, que es beethoveniano y muy clásico, pues también suscita imágenes visuales, pero en el caso de Wagner, sobre todo en ciertas obras,
todo el espectro lumínico prácticamente está presente. Son todas las posibilidades cromáticas y el lenguaje que se usa en la crítica musicológica, a veces pues se duda si se está hablando de pintura o se está hablando de música, que son dos artes totalmente distintas, porque la música no se ve. Y lo fundamental de la pintura, precisamente como arte plástica en general, pues son las imágenes sensoriales. O sea, hay una diferencia fundamental, dimensional, podríamos decir en filosofía, entre la música y la pintura y sin embargo se relacionan entre sí, se complementan y la señorita Valeria Villalta hablaba de también lo que ocurre con la literatura, el barroco, por ejemplo, la literatura del siglo XVII y en general la literatura española, en toda su historia ha sido muy propio de la cultura latina y la sensibilidad nuestra latina, el recurrir a la metáfora. Las metáforas son siempre analogías en muy diverso colorido y, por supuesto, sustancialmente sinestésicas, como toda analogía, porque toda analogía tiene una conexión entre dos términos y es una relación entre la realidad exterior y la realidad interior, entre lo sensible y lo suprasensible. Ujú. Y lo que a mí sí me gustaría es que Luis Daniel Ferretto volviera a hablar para ver concretamente, es una curiosidad que tengo, pero muy sana, que tengo de que explique, aunque fuera muy rápidamente, en qué sentido usted relaciona las partituras que estudia con los colores, o qué, si es un hábito mnemotécnico o simplemente lo que es lo más probable que las imágenes auditivas, musicales, suscitan en su sensibilidad esos diferentes colores. Claro, es que, digamos, depende mucho del tipo de música. Por ejemplo, en las música más o menos moderna, por ejemplo, como el jazz, los grupos que empezaron a tocar jazz, por ejemplo, en las portadas de los vinilos usaban colores muy azulados. Entonces, yo al escuchar jazz percibo colores azulados, porque lo asocio con las portadas de sus discos, así por el estilo. También con ciertos acordes lo relaciono, por ejemplo, si es alegría con colores amarillentos, si son colores melancólicos, colores como azulados, tirando a negro. Entonces, en esa forma es que yo los logro asociar. Bueno, sí, sí, ya yo estaba sospechando que era sobre todo, pero hay varias cosas ahí. Hábito, mnemotecnia, asociación, complementariedad de vivencias de la música y de otras vivencias personales. Pero en cuanto al jazz, por ejemplo, del que yo he leído algo, no mucho, pero tengo una cierta idea del jazz, que fue pues una genialidad que tiene origen africano en el sur de los Estados Unidos, Nueva Orleans, por ahí, eh, de africano-americano, ¿verdad? O afroamericano. Es una música que fue genial y que tan genial fue que influyó nada menos que en Stravinsky, que fue uno de los grandes reformadores de la música de principios del siglo XX. Y a él se lo recomendó otro compositor que conocía esa música primitiva norteamericana, tan primitiva que era de origen africano, porque encontraba con una perspicacia, tenía que ser un compositor, una perspicacia enorme, le dijo a Stravinsky, tenés que estudiar eso porque te vas a encontrar con una sorpresa. Y es que muchos años antes, varias generaciones antes de que desarrollaras tu música dodecafónica y toda esa distorsión radical que introdujiste, ya había elementos que iban por ese sentido. Es la discontinuidad, por ejemplo, la heterogeneidad de acordes, de niveles fónico-musicales, que es lo que caracteriza al jazz. Y aunque hay varias formas de jazz, el jazz, supongo que rápido, porque hay el jazz lento, el jazz band,
que es el más clásico, diría yo. Pero a mí, pues lógicamente lo que me suscita es algo que para mí es esencial en el jazz y es que es una música que me recuerda la noche en salones. Bueno, yo hace muchos años no voy a esos salones, pero cuando estudiaba en España visité algunos nightclubs y esa música lenta, ambiental, fundamentalmente ambiental, afectiva, pero que envuelve la personalidad, que no surge desde dentro de la personalidad. Estoy hablando de todo esto a ver si Luis Ferretto me da alguna luz sobre esto, porque ya le digo que mi asociación del jazz no es con, bueno, como el caso suyo, por asociación personal con el azul, sino con la oscuridad de una sala nocturna, en que está todo el mundo ahí a media luz, tomándose sus traguitos o con alguna damita ahí, muy graciosa, por supuesto. Sí, claro que sí. Y entonces, Sí, claro. Sí, porque también la música también se asocia con, bueno, con ciertos momentos. Por ejemplo, bueno, el jazz se caracteriza en particular por, como usted dice, por ser una música más o menos para un público más refinado, digamos, en el gusto musical. Otros géneros también, por ejemplo, más bailables como la salsa, también, bueno, se pueden relacionar con salones de baile y etcétera. Entonces, también es una buena relación. y bueno, y esa asociación que no es, yo sé que no es necesaria que el jazz tenga que oírse solo de noche, pero es que a mí me suscita la noche no en el campo, sino en una sala Profe, a mí me nocturna. gustaría agregar algo. En este caso, lo que es la complejidad sensorial como tal, siempre ha inquietado al ser humano, esencialmente después del siglo XVI. Y ahora que más que menciona el barroco, por ejemplo, el barroco en la literatura, que traía toda esta complejidad, no únicamente formal, como lo proponía Góngora, por ejemplo, sino también esta complejidad filosófica, como lo propone Pedro Calderón de la Barca o Tirso de Molina, por ejemplo. Es esta inquietud del ser humano en buscar en lo sinestésico una complejidad que es parte de sí mismo, parte del descubrirse como humano y las sensaciones que nos rodean como tal. Sí, y el ejemplo que usted pone o la cita que hace de Góngora es excelente ejemplo en esto porque Góngora se adelantó varios siglos a la poesía del siglo XX y fue admiradísimo y muy estudiado por el máximo genio de la poesía del siglo XX en nuestra lengua, que fue García Lorca. La Lo generación estudió, del 27 en sí, sí la mismo. generación de 1927, que tiene como genio a García Lorca, está pues inscrita dentro de una tradición gongorina y Góngora, pues el culteranismo, eh, entre otras cosas, las metáforas, yo diría que surrealistas que se anticiparon varios siglos al surrealismo del siglo XX y que a veces cuesta entenderlas, o sea que tiene que haber algunas claves o tienen que advertirle a uno cuando uno no se ha metido con Góngora. Vamos a ver si en este momento, ya que usted citó a Góngora, me acuerdo de alguna frase gongorina. Acá tengo el libro, entonces, si lo Bueno, necesita. hay una que quería mencionar ahora, que es Ujú. que la recuerdo de hace años y que al principio, pues, me ofuscaba, pero luego ya yo sé a qué se refiere, porque en Góngora es esencialísimo el contexto y es una frase poética, por supuesto, de el Polifemo, que es pues una obra La esencial en fábula de Góngora Polifemo y Galatea. y sí, de carácter mitológico. Y la frase dice, piadoso miembro, si usted quiere se refiere a ella, porque piadoso miembro roto es que es tan abstracta la metáfora, la comparación figurativa, analógica, es tan forzada y tan abstrayente que
de una manera inmediata no se puede entender. Piadoso miembro roto del siempre en la montaña apuesto pino. Ahí, entre otras cosas complicadas en Góngora, es el hipérbaton que él toma del latín. Porque en esa época pensaban más en latín que en español. O sea, los enseñaban a leer y escribir en latín, no en castellano. Y por supuesto, entonces toda la cultura latina, y tenían el latín metido ahí de memoria, y influía necesariamente. En Góngora es esencial el latín. El latín está detrás de todas esas frases castellanas. Y Hay que entonces tener en cuenta algo, y es que Góngora fue ninguneado sino hasta el siglo XX, que pues la generación del 27 lo retoma gracias a Federico García Lorca y se hace pues todo este boom. Sin embargo, el culteranismo era casi un mote, que de hecho eran aquellos que estaban más del lado de Quevedo, que Quevedo sí tenía una complejidad del barroca, pero era una complejidad propia más a lo filosófico y al pensamiento que una complicación formal, como lo planteaba Góngora con los hiperbatones y demás. Y yo no sé si usted está de acuerdo en que esa frase, fuera de contexto, si uno no sabe, yo sí sé qué significa o por qué se refiere a esto, pero es que uno oye piadoso miembro roto, ¿de a qué se puede referir? Piadoso miembro roto, del siempre en la montaña apuesto pino. O sea, ahí lo único que puede entender uno al principio es que se refiere a un pino. Y que entonces hay que suponer también, es que hay muchas cosas que suponer, que el miembro roto es algún pedazo de pino, una regla, un fragmento, un tronco. Pero todo esto hay que explicarlo. Hay que explicarlo, hay que hacer un ejercicio mental para asesorarlo con otras imágenes. ¿Y por qué piadoso? ¿Usted sabe por qué? No, no sé por qué piadoso. Bueno, entonces se lo soplo con mucho gusto. Y es que se refiere, por eso le digo lo del contexto, ¿no? Que está describiendo poéticamente la aventura de un náufrago, de un hombre que se estaba ahogando y que encuentra de pronto, como puesto por Dios ahí, un tronco que es de pino. Entiendo, sí, Entonces se claro. agarra y puede llegar a la orilla, se salva por el tronco. Igual, Entonces ya uno entiende por qué le llama piadoso miembro roto, pero sin ese contexto uno no entendería nada. Otro pasaje muy interesante de la fábula de Polifemo y Galatea, que usted se está refiriendo, está al principio donde dice de aquel bostezo de la tierra, donde la gente se preguntará qué es el bostezo de la tierra, y es una metáfora que hace Góngora para la gruta, exactamente, que no cualquiera lo asimila de manera inmediata, sino que requiere de un ejercicio sinestésico más profundo y más adentrado, más agudo. A propósito de eso, yo creo que ahora inmediatamente yo le dije a usted que eso se refería posiblemente a una gruta, no por agilidad mental, sino porque recordé una greguería. Tal vez ustedes no han oído hablar, o usted que estudia filología y literatura, tal vez lo han oído mencionar. Uno de los escritores más geniales que tuvo España en el siglo XX fue Ramón Gómez de la Serna. Y Gómez de la Serna inventó un género literario muy curioso que llamó greguería, que son frases sueltas, poéticas, con ciertas gotas de metafísica, metáfora, por supuesto, porque Gómez de la Serna no escribió nunca ningún poema e influyó en todos los poetas de la generación del 27, sin haber hecho nunca un poema, con una prosa que es poética y que tiene, y con estas greguerías que son siempre, y hay una greguería que dice, en la gruta bosteza la montaña. Entonces está estableciendo una analogía entre aquel boquete de la tierra con una boca abierta de alguien que en ese caso es la montaña, como si la montaña tuviera en la gruta una boca por la cual bosteza, como nosotros bostezamos por la boca. Entonces, una analogía así, pero que luego ya explicada uno piensa que era fácil, sí, pero que al principio no se le puede ocurrir a uno fácilmente la respuesta.
Están muy bien sus comentarios y entonces vamos hacia adelante con esto de, hay una clasificación de los sentimientos que le debemos al filósofo alemán de la primera parte del siglo XX, Max Scheler, que se escribe con SH y una L, no una L, Scheler, Max Scheler, que en su tratado sobre fenomenología distingue entre sentimientos, porque una de las maneras de explicar la afectividad son los sentimientos, pero los sentimientos en nosotros están estratificados. No sé si tienen dificultad con esta idea de la estratificación, así como la Tierra tiene capas, estratos en su evolución. En la evolución humana también nuestra sensorialidad ha ido adquiriendo diferentes niveles, dimensiones, estratos, o como quieran ustedes expresarse, o capas, como las capas biológicas, que hay sentimientos, o sea, afectos sensoriales. Profe, usted nos habla de una estratificación sensorial, pero en este caso, ¿cómo se llevaría a cabo una estratificación sensorial? Es decir, que hay sentimientos más pesados o más profundos que otros. Sí, en ese sentido está bien la sugerencia suya, porque hay sentimientos sensoriales, sentimientos vitales, sentimientos anímicos y sentimientos intelectivos o espirituales. Espirituales, y dentro de los espirituales también podemos distinguir niveles o estratos, porque lo espiritual no es solo lo teórico, sino que es la racionalidad en general, que puede ser estrictamente teórica en la ciencia, puede ser teórica y práctica en el arte, puede ser mística en la religión, o sea que también en los sentimientos espirituales hay estratos. Entonces, y a propósito de la sugerencia de la compañera Valeria, pues le digo esto, de que esos estratos pertenecen a una estructura afectiva fundamental total, que es el ser humano concreto. O sea, que están comunicadas entre sí, que no es un edificio de 4 o 5 pisos o los que salgan de esta distinción que acabamos de hacer, sino que hay comunicación entre ellos, porque en un edificio de los pisos que sean, no hay comunicación entre el piso 2 y el piso 3, etc. En este caso, se trata de una analogía un poco impropia, por supuesto, porque es un edificio, una estructuración en diferentes niveles, pero que es dinámico, es orgánico, no es estático, no es inerte, como el de un edificio de concreto, ¿no? Un edificio real. Es una manera que tiene el lenguaje analógica de expresarse, el edificio de nuestro espíritu, como si se tratara realmente de un edificio. Y en realidad es para usarlo como analogía de estructuración en diversos niveles, unos cercanos a lo instintivo y corporal, ¿eh? Los sensoriales y los vitales. Profe, Están, ajá, bueno, para ver si estoy captando la idea de los edificios, por así decirlo, de las plantas. Entonces se podría decir que durante la evolución del ser humano ha cambiado la manera en la cual nosotros percibimos los sentimientos externos e internos. desde luego que ha habido una gran evolución, ¿Ok? digámoslo así, desde el hombre primitivo y primigenio. De hecho, sí, iba a mencionar un ejemplo con eso, que por ejemplo, en la antigüedad los cometas denotaban una calamidad, ya sea una hambruna, la muerte de un rey. En cambio, ahora ya no. Entonces se podría relacionar con esto, con la estratificación. Sí, ¿Estoy en lo claro, correcto? porque Sí, man. Ok. sí, no, está muy bien como lo estás imaginando, y la alusión a la evolución histórica está muy bien, porque desde luego en la actualidad no tenemos
la misma precisión, el mismo desarrollo afectivo que tenían los romanos, los griegos, a pesar de su grandeza y de que nos brindaron la base de nuestra civilización actual, eran sensibilidades muy primitivas en muchos aspectos, no tenían algunos valores que a nosotros se nos han ido consolidando a lo largo de la historia. Incluso el cristianismo, hace 2000 años aproximadamente, introdujo valores que nadie consideraba que existían, ni podían considerarlos. Por ejemplo, el amor al prójimo, ciertos ideales de justicia no existían. En las mismas leyes romanas que fueron muy sabias en muchos aspectos. Hay primitivismo porque, por ejemplo, la mujer no era sujeto jurídico completo ni respecto a sus propios hijos. Es una cosa que ya con solo eso le podemos demostrar a cualquiera que los romanos, a pesar de que nos brindaron el 80% de los valores jurídicos, estaban atrasadísimos al no otorgarle a la mujer, al no reconocerle su capacidad personal jurídicas, ni siquiera para responder de sus hijos en los tribunales. Y entonces lo que acaba de decir Emanuel es justamente así, que esa estratificación no es que la humanidad se la encontró desde el principio, desde los primeros homínidos, allá en la más remota prehistoria, sino que le ha costado miles de años de evolución hasta lograr más estratos o los que ya tenía, ahondar mucho más y más concretamente en los valores que cada uno de esos estratos tiene. Y en cuanto a lo que había planteado Valeria, creo que quedó claro lo que le dije de que los primeros estratos sensoriales, los sentimientos o las sensoriales, vitales, están muy ligados a los instintos y a la corporeidad, a nuestras necesidades orgánicas. Y ya los anímicos pertenecen a un nivel que sin desligarse nunca de los sensoriales y los vitales, están siempre en conexión, pero ya tienen una cierta independencia volitiva, están impregnados de racionalidad, son dirigidos por nuestra conciencia y luego ya los anímicos, bueno, por encima de los anímicos, llamados así, están los propiamente espirituales y dentro de los espirituales están los teóricos de la ciencia, los artísticos, los religiosos, los místicos dentro también. Si queremos encontrar estratos de los religiosos, se los podemos encontrar, porque no es lo Profe, mismo tener un hábito religioso cualquiera, como los que van todavía a misa o cosas así, y un sentimiento ya como de los carmelitas descalzos, una mística profundísima y que se sienten conectados con Dios y todas esas cosas que yo por lo menos no, ni creo, ni me puedo imaginar, pero que respeto, ¿sí? que si hay Manuel, alguna manera de que sí, correcto, de que una persona, por así decirlo de alguna manera, regrese a estos primeros estratos sensoriales y vitales que están ligados a los instintos. en cualquier Yo momento, diría, sí, yo diría que sí, porque, puede por ocurrir ejemplo, eso. okay, estaba pensando, por ejemplo, en un momento de hambruna. Siento que el ser Correcto. humano va a volver a sus instintos y va, por ejemplo, el canibalismo. Esa Ujú. es la última opción, entonces se podría decir que vuelve a sus primeros estratos sensoriales y afectivos. Sí, perfectamente. Ya lo Ok, había dicho Freud con su genio y por eso el planteamiento suyo, Emanuel, también nos es muy útil. Yo siempre les digo a ustedes que estamos muy contentos con sus intervenciones porque no importa que a veces nos saquen un poquito del hilo conductor, porque ampliamos el tema, profundizamos en él y ya Freud con su genio había apuntado esto que acaba de mencionar Emanuel, de que el hombre prehistórico, decía Freud, persiste, se mantiene latente en nosotros y se mantendrá siempre. No desaparecería, no desaparecerá nunca de la naturaleza humana su primitivismo.
Y las épocas, fíjense ustedes que esto es así, no solo por el ejemplo este que pone, que es muy gráfico y muy comprobadísimo, del canibalismo que se produce en personas civilizadísimas, cultísimas, que han sobrevivido en una montaña después de una catástrofe, que terminan devorando la carne de sus compañeros muertos y que a veces se dan hasta asesinatos. Entonces, eso no podemos criticarlo porque ojalá no nos encontremos nunca en una situación en donde se nos desata el instinto del hambre bailoteando con la idea de la muerte y las reacciones. También una reacción de furia, ojalá que todos tengamos lo que se dice que tenemos, el instinto criminal de defensa propia, que incluso los códigos penales del mundo consideran eximente de culpabilidad, solo que hay que demostrar que fue en defensa propia y eso muchas veces se complica o resulta imposible. Pero si demostramos que tuvimos que matar porque teníamos que escoger entre que nos mataran, que muriéramos nosotros o muriera el otro, entonces preferimos matarlo. Ojalá que todos tengamos eso que yo llamo es una virtud para mí. Vamos a ver qué piensan ustedes. Espero que como son de una generación avanzada, yo siempre me las he dado de avanzado y espero seguir siendo, que estemos de acuerdo en que ojalá tengamos esa virtud, como también ojalá tengamos la virtud del suicidio De hecho, para, profe, ahora para que ciertas mencionan, situaciones, ¿sí, que Valeria? mencionan pues esta cuestión del canibalismo, pues en cuestiones extremas, por ejemplo, recordemos el grupo de fútbol que estuvo perdido en los Andes durante mucho tiempo. En este caso no se considera ni homicidio, ni calificado, ni agravado cuando una persona por necesidad, en este caso, la cuestión desde la parte abogacil, desde el derecho como tal, y que está en una cuestión de supervivencia y necesita no matar, ellos no mataron, se comieron a sus compañeros muertos, pero de matar o de comerse el cuerpo de una persona que ya está fallecida en esta situación en específico no es considerado delito y tiene todas las probabilidades de ser defendido como una causa natural. Sí, está muy bien. Y para añadir algo a su comentario, pues, en los asuntos de moral hay que reconocer relativismo de valores, porque un mismo acto en la guerra, el homicidio, no hay que confundir ni jurídica ni moralmente. Asesinato, que es un concepto de derecho penal de máxima condena, con homicidio. O sea, homicidio es literalmente por las raíces latinas, es matar a otro ser humano. En cambio, asesinato, crimen, es ya, pues también es homicidio, pero con punidad máxima porque no es simplemente en defensa propia, sino para satisfacer una venganza o para obtener algún beneficio personal. Por tanto, totalmente arbitrario e inaceptable en todas las civilizaciones que ha habido. El homicidio, el crimen siempre ha sido castigado desde la más remota edad de la historia y son valores totalmente distintos. El que mata en la guerra es un héroe y cuantas más personas mate, más condecorado será. Mientras que alguien que no en la guerra, sino en la vida, en la paz, en circunstancias civilizadas, hace eso, pues es un criminal compulsivo y posiblemente le aplican la pena de muerte o la cadena perpetua, que es lo que corresponde. Entonces, para comentarles eso, en cuanto a los trastornos de la afectividad, porque ya hemos hablado bastante de la afectividad en general. Ahora, los que propiamente son trastornos, hay un primer trastorno serio que es el rapto de furia,
Y ese es un ejemplo que le pongo, por ejemplo, al planteamiento de Emanuel Gutiérrez, de que el hombre primitivo, claro, hay personas en que el hombre primitivo se le sale muy fácilmente. Y son los criminales compulsivos, que están en todas las cárceles del mundo. Sí, Profe, por un motivo aparentemente que cualquiera de nosotros puede soportar, el compulsivo, y después se arrepiente, hasta llora en los tribunales, y no por hipocresía, sino porque así no sabe por qué lo hizo, y se arrepiente, y yo no quería, y incluso dice, yo no quería matarlo, bueno, pero lo mató, es como porque no, el círculo del abusador. no se, sí, también no se contuvo. Un psicópata es siempre una persona que no puede contener sus impulsos instintivos, que en la lucha entre la razón, que dice no lo hagas, el amigo que tiene adentro dice no lo hagas porque eso es cárcel, es una barbaridad, contente, y el otro, que es un enemigo, es el instinto que le dice tienes que hacerlo porque estás deseando. Y en ese caso el psicópata siempre se ve vencido por sus propios impulsos. ¿Y a qué vence? Por la razón que él tiene. Se aconsejaba a sí mismo, pero de nada le sirvió. O no pensó nada, no lo pensó dos veces. Antes de matar, antes de cometer un error grave, recomiendan siempre en España, y aquí también lo he oído, de pensar dos veces lo que vamos a hacer, que quiere decir reflexionar en las consecuencias. Sí, Emanuel, entonces, ¿qué querías decir, Emanuel Gutiérrez? No sé si me estás oyendo. ¿Ya me escucho, profe? Sí, que yo creo que ibas a decir algo más. Sí, correcto, es que se me fue un toque la conexión de internet. Me gustaría hacer una relación ahora que usted mencionó el rapto de furia, que es como cuando a una persona se le sale el hombre primitivo muy fácilmente. Y me gustaría poner como ejemplo de relación la famosa película que se llama La Purga, que es que ponen un día en el cual las personas pueden hacer básicamente lo que les venga en gana. Y en este básicamente uno puede ver todo tipo de conductas primitivas e instintivas, gente matando por, por gusto, gente practicando canibalismo. Entonces, ese hombre primitivo sale a la luz cuando se les ve permitido, cuando se da una razón externa, se podría decir. Sí, muy bien. Y entonces lo básico es que en las psicopatías, que ya pues, no lo hemos visto totalmente porque es un tema muy amplio, y yo en estos cursos míos siempre le dedico una gran eh, cantidad de tiempo, que es el de las personalidades anómalas o psicopatías, en el auténtico psicópata, porque podemos distinguir entre simple anomalía de personalidad o rareza y el psicópata propiamente dicho. Yo creo que hay que hacer esta distinción, que a veces no la hace la psiquiatría actual, porque la palabra psicopatía está muy cargada de significado negativo, pero es necesaria precisamente para esos casos cargados de responsabilidad, en que se ha cometido una barbaridad sumamente primitiva, irracional, inaceptable en cualquier sociedad civilizada. Y el psicópata no se puede contener. Tiene una de las características es la inestabilidad afectiva, el no vivir propiamente en la realidad, en no distinguir entre realidad y fantasía, entre la exterioridad y la interioridad suya. Son esquizoides. En ese sentido, una variante de la personalidad esquizotímica o esquizoide es esta variedad de los insensibles, de los hombres que no sienten absolutamente ninguna afectividad por los seres humanos y que fácilmente ven aparecer su hombre primitivo. En algún grado se dice que todos lo tenemos, y ya yo mismo les dije, ojalá lo tengamos por lo menos para defender nuestra propia vida si el otro nos da oportunidad de defenderla. Eh, Hay derecho a eso, y también considero un derecho universal a quitarse la vida. ¿Cómo no vamos a tener libertad? No vamos a ser dueños de nuestra vida. Solo tenemos derecho a haber nacido, derecho que nunca pedimos.
Pero eso se discute desde el punto de vista religioso, de que solo Dios la dio y solo Dios la quita. Las cosas que filosóficamente yo no puedo de ninguna manera aceptar porque son irracionales. Y entonces ya les digo que derecho a quitarse la vida y derecho a defenderla matando a otro ser humano, debemos reconocerlo. En cuanto a otros, bueno, existe, ya para rápidamente ir mencionando otros trastornos, bueno, la tristeza extrema, la melancolía, que incluso conduce fácilmente al suicidio. Tienen que anotarlo ahí. Ya hemos mencionado el rapto de furia, la perplejidad. La perplejidad es una situación de indecisión total, de apatía, de quedarse casi paralizado, sin capacidad de decisión, porque en todos los momentos de nuestra existencia estamos realizando elecciones, tomando decisiones, unas menudas y cotidianas, y alguna vez en la vida tenemos que tomar decisiones muy comprometidas, que hay que pensarlas bastante. Yo diría que, bueno, la decisión de seguir determinada carrera profesional en la universidad, todo eso son decisiones importantes que ojalá, pues, bueno, algunos siempre hemos acertado con eso, pero hay adolescentes que cuando les toca escoger carrera porque ya son bachilleres, no saben exactamente qué, y son decisiones importantes. Y luego, pues el lugar de trabajo, también eso depende de circunstancias, pero desde luego estamos constantemente y por hábito cotidiano realizando decisiones. La existencia humana normal, consciente, está tejida de decisiones. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, porque la perplejidad es la paralización de una decisión. La perplejidad es la apatía, la indiferencia, la no saber por dónde seguir, ni qué determinación tomar. En algunos casos, pues puede llegarse incluso a la psicosis. Hay una psicosis que tengo que explicarles a ustedes en alguna lección, que es la esquizofrenia, donde se produce una desorientación apática. Entonces, bueno, anoten ahí también un sentimiento de sublimidad de los afectos, que es lo que se entiende por beatitud. Esto sobre todo es entendible en la vivencia mística, con el sentimiento místico. Nos cuesta un poquito entender eso de la beatitud, pero pues en la raíz latina de la palabra beatus, beata, es lo que quiere decir es feliz, una felicidad espiritual. Y el místico considera que está realmente muy feliz. Profe, ¿usted podría repetir eso, por favor, lo que acaba de mencionar? Sí, sí, claro. La beatitud. Sí, que es una sublimación de los afectos. Y que, pues el ejemplo más típico es el de el éxtasis afectivo religioso. Éxtasis con X, ¿verdad? Éxtasis significa literalmente estar fuera de sí. Profe, por eso es que creo que en una oración como católica en italiano a María le dicen Beata María. Sí, claro. Y la palabra en latín, una de las acepciones que tiene es, hay una obra de Séneca, el más importante filósofo del siglo I de nuestra era, era latino-español, un gran moralista ante todo, y con una mentalidad ya bastante cercana a el cristianismo al extremo de que unas
unas cartas de la antigüedad. Siempre durante varios siglos se creyó que eran cartas que se habían cruzado San Pablo y Séneca. Por eso San Agustín tiene una frase que dice, Séneca saepe noster. Séneca frecuentemente es nuestro, o sea, cristiano. Y el estoicismo de Séneca influyó muchísimo en el desarrollo de la filosofía moral del cristianismo. Y tiene un tratadito moral que se llama de vita beata, o sea, sobre la vida feliz. Yo no sé si ustedes habrán observado la mirada de algunos sacerdotes de mucha vocación o monjas, que uno dice, ¿cómo pueden vivir estas personas felices encerradas en un convento o en una iglesia sin disfrutar de algunos aspectos tan importantes de la vida para nosotros los normalitos? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden ser felices? Pero en la mirada se les nota que están tranquilos, que tienen una gran espiritualidad. Y ese es el tipo de beatitud, o sea, de felicidad afectiva, a que alude la beatitud, pero también dentro de lo normalito, podemos decir que la persona que está tranquila con todo lo que tiene, con lo que hace, que tiene la conciencia que se llama tranquila, podemos decir que es una persona beata. Aunque la palabra también tiene, pues, generalmente un significado negativo, cuando decimos, esa es una vieja beata de misa diaria, y cosas así, que lo criticamos porque se sabe que muchas de esas personas de vida de misa diaria tienen sentimientos muy amargos y muy rencorosos. O sea Profe, que ahora que comenta del misticismo, creo que es competente remarcar lo que fue la escuela ascética española, ¿verdad? En la Baja Edad Media, la cuestión de los los místicos. carmelitas, Exacto. Bueno, no carmelitas, sino los místicos como tal. Por bueno, ejemplo, San Juan de la Cruz, sí, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Juan de Ávila, que ellos, bueno, llegaban a conectarse con Dios de alguna forma y mediante la poesía lograban escribir con ejemplos, pues, ordinarios, el las acercamiento con moradas. Dios. Exactamente, sí, precisamente eso. Sí, Eh, moradas son estratos, estratos, ujú, ya que hablamos hace un rato, estratos. ujú. Estratos o escalones, de una escalación hacia la divinidad. Exacto, donde se encuentran cercanos a la divinidad y tratan de poner en palabras humanas el acercamiento con Dios. ¿Sí? Y cuando se llega a lo sublime, resulta que las palabras ya no sirven. Exactamente. Se llega por eso a lo que se llama inefable. Lo Sí, es la inefable es lo experiencia que no se inefable. puede, Ujú. lo que no se puede expresar con palabras. Exacto, eso es lo que remarcan los místicos como Ujú. tal. Muy bien, le agradezco su comentario. Entonces, hay un sentimiento o un afecto que no es, yo diría que aunque lo estamos poniendo aquí dentro de las, no solo anomalías, sino modalidades, es el sosiego, que es un intermedio entre la angustia y el éxtasis. El éxtasis es el estar fuera de sí, como el místico está fuera de su propia subjetividad y entregado al Dios infinito. Ese es el éxtasis. Y la angustia es lo contrario, estar encerrado en su propia subjetividad, sufriendo horriblemente, con una gran estrechez de conciencia. Eso es la angustia. Y el sosiego es un estado afectivo intermedio entre la angustia y el éxtasis. Entonces, muy importante, ojalá para un momento a ver si todos lo anotaron ya, para ver si concluimos hoy. No podemos... Profe, eh, solo una última cosita, ajá. que es que usted al principio de la clase mencionó el concepto de eutimia y no lo terminó de explicar, entonces me gustaría escribir algo en el Ah, sí, apartado. sí, sí, disculpen y me interesa mucho y le agradezco, porque eu es un prefijo griego que significa bueno y timos, estado de ánimo. Entonces,
eutimia es el buen estado de ánimo, sobre todo cuando es positivo y cuando es fundamental en la persona. Frente a la eutimia están las distimias, que son los cambios bruscos de estado de ánimo. Pero antes quisiera, antes de terminar rápidamente, mencionar algunos trastornos que son de diferente grado, por ejemplo, la rigidez afectiva, que es no cambiar el estado de ánimo en ningún momento. Eso es patológico. No dejar de ser triste en ningún momento. No cambiar para nada o una alegría permanente, que eso también es anormal. Esa rigidez en lo bueno o en lo malo, no poder cambiar el estado de ánimo es patológico. Patológico es lo enfermizo. Lo que corresponde a cuando ya se califica de enfermedad es lo patológico. Eso es rigidez. La habilidad afectiva, la habilidad, que significa debilidad. La habilidad afectiva, que es cambios también por cualquier razón, cambiar demasiado el estado de ánimo por cosas que son intrascendentes. Entonces, habilidad o debilidad afectiva, profe. Es que la palabra que se usa en psiquiatría, eso Ajá. siempre advierto, es la habilidad, pero es sinónimo de debilidad. Ok. Porque se emplea siempre en la ciencia, se recurre a los tecnicismos de griego, de latín, y entonces por eso hay que aclarar el significado que tiene, porque no es una palabra corriente. Pero debilidad, la habilidad es lo mismo que debilidad. Y debilidad afectiva, pues es esto, es ser afectado demasiado por cualquier adversidad de las que ocurren todos los días en nuestra vida. Ser demasiado vulnerable, demasiado herible, tener una sensibilidad muy floja en cuanto a acontecimientos negativos. Y existen otras peores, por ejemplo, incontinencia afectiva. Expresar incontinencia afectiva, expresar demasiado fuertemente un estado de ánimo. Otra, indiferencia afectiva, ser frío ante las mayores tragedias, no sacarle una lágrima a una persona por nada, ni torturándolo, ni aunque se le muera toda la familia a la vez. Una frialdad así como una falta de resonancia afectiva, de no reaccionar ante lo negativo, de no conmoverse por nada ni por nadie. Y ya algo muy grave es, bueno, dos muy graves. Inversión, ya para terminar, inversión de los afectos, que es odiar a quien debemos amar y amar a quien debemos odiar. Fatal. Eso ya es a nivel casi, podríamos decir, psicótico, que es el grado máximo de anomalía mental. Y la última es inadecuación de los afectos. De no adaptarse directamente, no reaccionar afectivamente en conexión con la realidad, que puede ser para bien o para mal, o sea, fundamentalmente una inadaptación afectiva en cuanto a la comunicación con las demás personas. Finalmente, el estupor. El estupor es como una paralización del régimen atencional. Fijar la atención en un punto vacío, de vaciamiento de la conciencia. Eso es estupor. Y que, pues, de ahí no hay más que un paso a ya el estado de inconsciencia total. Entonces, yo no sé si todos apuntaron estos últimos que dije: incontinencia afectiva, expresar demasiado; indiferencia afectiva o embotamiento afectivo también se puede llamar; inversión de los afectos, aquello de odio al que se debe amar y amor a quien se debe odiar;
Es no estar en la realidad. Inversión de los afectos en ese sentido. Inadecuación, sentimientos que no se corresponden con la realidad. Eso es ya no estar propiamente en la realidad. Y finalmente, el estupor, que es pues una aniquilación prácticamente de la conciencia. Para un momento, a ver si rápidamente hay alguna duda y les paso a la asistente para que compruebe alguna cosa que de la lista. Eh, Disculpe, ¿podría repetir la inversión de los afectos? Es que no. José Roberto, la inversión de los afectos es sentir. Es fácil, se lo digo muy lacónico. Sentir odio por una persona que se debe amar. Y a la inversa, amor por una persona que debemos odiar. Es muy grave este trastorno. Como los otros últimos que hemos mencionado, incontinencia afectiva, inadecuación también es grave. Porque Profe, ajá. entonces se podría decir que una persona psicótica es una inadecuada y una indiferencia en lo afectivo, indiferente Sí, en lo afectivo. sí, y eso es una característica esencial de la psicosis, porque todos ellos, la psicosis siempre todas, ya veremos hasta qué punto tendremos tiempo en el curso de explicarlas todas, a grandes rasgos por lo menos, la, la psicosis maníaco-depresiva o enfermedad bipolar que se llama también, las esquizofrenias, la paranoia sobre todo, incapacitan a la persona y tiene que ser recluida en un hospital especializado. Claro, hay inadaptación total a la vida real, incapacita totalmente a la persona para estudiar, para trabajar, para las relaciones sociales normales. No sé si me escuchaste. Claro, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces les paso, me alegro mucho de verlos ahí en presencia ausencial y entonces la próxima semana les mandamos algún tema para dentro de 15 días explicárselos yo aquí a través de esta plataforma virtual. Vamos a ver si hay algún problemita en la lista. Bueno, buenas tardes. Para los que no había visto y se conectaron un poquito tarde. María Natalia Cunha. Aquí, presente. Emily Aguilar. Presente. Denise Méndez. Denise Méndez. Pamela Picado. Presente. Gracias. Luis Daniel Ferreto. ¿Dónde está Daniel? Presente. Valeria también. Jiménez. Presente. Sí. Josué Ureña. Presente. Jorge Vargas. Jorge Vargas. Ariela Alfaro. Presente. Daniel Argüello. Presente. Jeremy Arias. Presente. Ariana Barrantes. Presente. Lucía Bonilla. Presente. Cristian Cascante. Presente, profe. Joao Castro. Presente. Emanuel Gutiérrez. Presente. Diego Alonso Madrigal. Presente. Jimena Matei. Presente. Irene de Méndez. Presente. José Roberto Montero.
Presente. Estefanía Mora. Estefanía Mora. Presente. Gracias, Estefanía. Mabel Ramírez. Presente. Jennifer Trujillo. Presente. David Zúñiga. David Zúñiga. Presente. Gracias, David. Y Martín Echandi. Presente. Perfecto. Bueno, cualquier consulta que tengan con respecto a mediación o alguna otra cosa, lo que hemos estado subiendo, a los que no también les había anunciado lo del canal de YouTube de Urcalia para que lo busquen y cualquier consulta estamos a su servicio y nos vemos en ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Profe, disculpe. Urcalia, ya te lo pongo ahí en el chat. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Participantes, 11 chats por acá. Los había puesto también ahí en el WhatsApp, pero aquí también se los vuelvo a dejar. Se llama Urcalia. Entonces, cualquier cosa que necesiten, estamos, como les dije, para servirles. Nos vemos en 2 semanas. Y que esté muy bien. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.